Entonces, gente, muchos se preguntarán, ya le hemos hablado bastante de vectores, pero ¿qué cara de ajo es un vector? Ajá. Hoy les vamos a responder esa pregunta. ¿Qué sopa, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mecánica aquí en ayudinga.com. El tema que veremos el día de hoy es ¿qué es un vector? Porque ya hemos visto bastante, pero no sabemos qué es un vector. Y yo les voy a responder hoy qué es un vector. Supongamos que aquí yo tengo un punto P y yo tengo un punto Q. Entonces yo quiero unir esos dos puntos como una gran sola recta que los una entre ellos dos. Y esa recta yo la voy a llamar A. O voy a ponerle mayúscula mejor. Voy a ponerle mayúscula para no complicarnos la existencia. Ok, ya, así está bien. Voy a llamarla A. Resulta que esa recta es un vector. ¿Por qué? Porque un vector es un segmento de recta orientado que sirven para representar las magnitudes vectoriales. Esto suena como algo redundante porque un vector representa magnitudes vectoriales, creo que eso es lógico. Pero yo quiero que ustedes lo vean desde otro punto de vista. Aquí yo tengo un punto, voy a llamar el punto 0,0. Y aquí yo tengo otro punto que voy a llamar, vamos a ponerle 1,1, por dar un ejemplo, para usar cantidades sencillas. Entonces yo, ¿cómo voy a encontrar cuál es el valor del segmento de línea recta que existe entre dos puntos? Para esto existe una formulita que se la voy a presentar en este momento, que me permite, voy a utilizar el vector A, como ya llamé a este segmento de recta, voy a llamarlo como un vector, ese vector se va a llamar A. ¿Cómo yo encuentro el valor de ese vector? La componente en X yo la voy a hallar por X2 menos X1 y la componente en Y la voy a hallar por Y2 menos Y1, siendo P voy a llamarlo que represente X1 y Y1 y este va a ser el que represente X2, Y2. Entonces, ¿cuál vendría siendo el valor de A vectorial? En este caso, vendría siendo, ¿cuánto vale Y2? 1 menos 0, 1 menos 0. Este es en X2 menos X1 y este es Y2 menos Y1. Por subsecuente A vale 1,1. Y este es el valor del módulo del vector. Pero como que me estoy apresurando a las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son las partes de un vector entonces? Yo aquí solamente les he hablado de unir dos puntos y les he hablado de un segmento de recta orientado. Pero ¿a dónde va orientado esa recta? Ok, un vector tiene unos elementos. El primero de ellos es el módulo o intensidad, como también mucha gente le conoce. Intensidad. ¿Qué acabo de encontrar yo aquí? La intensidad o el módulo de ese vector. ¿Cuánto de verdad vale ese vector? Pero ahora, la pregunta que ustedes se hacen, a mí toda la vida me han enseñado esto de que yo tengo, no me lo han enseñado con puntos. Desde el punto de vista de puntos, tal vez me lo hayan enseñado en la parte de matemáticas, pero no en la física, no en la mecánica, no en los problemas. Esta es una de las maneras en las que se puede representar un vector. Un vector también se puede representar, por lo menos si yo tengo aquí una componente en Y, vamos a poner una fuerza en Y, ya que estamos hablando de fuerzas, y aquí yo tengo una fuerza en X. ¿Qué sucede aquí? Vamos a ponerla de otra manera, para que voy a poner la componente en Y por acá. ¿Qué pasa? Esta es la componente en Y y esta es la componente en X. ¿Cuál va a ser el vector? El vector va a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, porque ustedes ven que aquí se forma un ángulo de 90 grados entre la componente en X y la componente en Y. O sea, es como que yo tengo un teorema de Pitágoras, básicamente. ¿Se acuerdan del teorema de Pitágoras? Sí, C al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado, donde C era la hipotenusa, A era X y B era Y. Entonces, si yo quiero obtener el valor de la hipotenusa, le saco la raíz cuadrada a ambos lados y me queda que C es igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Que extrapolado a esta parte de las fuerzas, aquí es F en X, aquí es F en Y, y aquí es un concepto que todavía no hemos visto, pero que vamos a ver, que es la fuerza resultante. Eso lo veremos próximamente. Escrito en estos términos, me quedaría que la fuerza resultante es igual a, en este caso, fx cuadrado más fy cuadrado. Pero esto aún todavía no se parece en términos de vector. ¿Cómo yo represento aquí? Yo tengo el módulo de este vector. Hay muchas maneras de representar el módulo de un vector. La primera de ellas es la cantidad, y la otra es representarlo en términos de sus componentes. ¿Qué quiere decir las componentes? Que aquí yo por lo menos tengo cuánto vale x y aquí yo tengo cuánto vale y. Si yo aplico esto, sería como tener x cuadrado más y cuadrado. Y aquí ya no sería fr, sino sería cuánto vale el módulo del vector A, la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces es la parte más importante,
que aquí lo que yo estoy haciendo y yo lo que estoy obteniendo en este caso no es más que el módulo del vector. ¿Cuánto de verdad vale ese vector? Entonces, él va a formar un triángulo de rectángulo, su componente en X y su componente en Y. Cuando yo la uno por una recta, por un segmento de recta, que ya este segmento de recta, como ustedes pueden ver aquí, está orientado. O sea que ella va hacia un determinado punto. Esa es la primera parte de lo que vendría siendo un vector. El otro elemento de un vector es la dirección. Pero muchos se preguntan, ¿qué es eso de dirección? Ah, la dirección. ¿Hacia dónde va el vector? ¿Cómo yo obtengo esto? Si ustedes ven, aquí esto es como si fuese una línea horizontal y este segmento de recta que yo tengo por aquí lleva una inclinación. Y si lleva una inclinación, lleva un ángulo. La dirección no es más que el ángulo formado que la recta, el segmento de recta, forma con horizontal. Ya. Pero yo, ¿cómo calculo esto? Hay muchas maneras de calcularlo, señores. Hay una fórmula directa que no me gustaría ponerme a deducirle en estos momentos porque la quiero dejar para un próximo video cuando descompongamos las fuerzas, hagamos la descomposición de las fuerzas, que es que ese ángulo es igual a la tangente inversa de Y sobre X, o de la componente en Y entre la componente en X. Entonces, como les digo, los vectores se pueden expresar que te den los valores de la componente en X y en Y, o que te den los puntos y que tengas que obtener el vector a partir de ellos. Entonces, es algo súper importante que tenemos que tomar en cuenta. Ajá, ya sabemos cuál es la dirección, hacia dónde va dirigido el vector, pero nos falta otra cosa, que es el sentido. Ustedes saben que en el plano cartesiano, por ejemplo, yo tengo un plano cartesiano por acá. Aquí está el norte, aquí está el este, aquí está el oeste y aquí está el sur. Supongamos que yo tengo un vector que va dirigido hacia acá. ¿Hacia dónde irá ese vector? ¿Cuál es el sentido? Hacia pa. ¿Cuál es el sentido? Ese vector va para allá. Ese vector está dirigido hacia allá. ¿Qué quiere decir esto? Este vector, en este caso, va a ir al norte del este. Porque como él forma un ángulo con la horizontal, yo creo que esto lo comenté en un video anterior, él va dirigido hacia el norte saliendo del este. Visto en este ejemplo de acá, ¿cuál es el sentido de este vector que va de P a Q? El sentido va, así mismo ya lo he dicho, sentido de P a Q. Él va saliendo de P dirigido hacia Q. Esto es para cuando lo den en términos de punto del plano cartesiano, para cuando lo den en términos de fuerzas y esas cosas que tengamos que especificarle una dirección y un sentido mucho más específico. Esa es una manera súper sencilla de aplicarlo. Pero ahora, ¿qué sucede? Un vector tiene una cuarta cosa. Bueno, el sentido ya sabemos que es orientación. ¿Hacia dónde va orientado el vector? De un vector. Y el cuarto, y no menos importante, es el punto sobre que ese vector se aplica. Porque no puede ser que el vector casi siempre va a tener un punto sobre el que él se aplica. En este caso vamos a asumir que el punto sobre el que el vector se aplica es la intersección esta. Dentro del triángulo del rectángulo, la intersección de esta cosita, del cateto de la resultante o la hipotenusa de ese triángulo con el horizontal. El punto en el que se aplica es este. Vamos a llamarlo el punto A, para que sea el vector A, que es muy utilizado a lo largo de todo este video. Entonces, ¿cuál es el punto sobre el que se aplica? El punto sobre el que se aplica usualmente es el punto sobre el que comienza el vector. Usualmente, no les voy a decir que siempre, porque en las matemáticas, si hay algo que me ha enseñado esto, es que no puede decir que siempre. Nada es para siempre, literalmente. Ni siquiera en las relaciones, nada de eso. Entonces, recapitulando un poco, yo tengo aquí que un vector es un segmento de recta orientado que sirve para representar magnitudes vectoriales. Un vector tiene cuatro cosas principales. La primera es el módulo de intensidad, que lo calculó usando el teorema de Pitágoras. Si nos lo dan en términos de X y Y, si nos lo dan en términos de puntos del plano cartesiano, simplemente hago una analogía. Si yo sé que el punto X es X2 menos X1, entonces yo lo sustituyo X2 menos X1 por esta X que está por acá, sería X2 menos X1 al cuadrado más. Ya yo sé que Y, si nos lo dan en puntos, es Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Esto es para cuando lo den en puntos y esto es para cuando lo den ya, que el pedazo en X vale esto y el pedazo en Y vale esto. Se nos hace mucho más sentido, mucho más sencillo. La dirección es el ángulo que forma ese vector, la resultante de esas dos componentes o de esas dos partecitas en X o en Y con la horizontal
que lo puedo obtener a ángulo es igual a tangente inversa de y sobre x. Ya en el próximo video veremos por qué. El sentido es cuál es la orientación que él tiene dentro de los ejes cardinales, los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. Si yo tengo un vector que va aquí, por ejemplo, él va hacia el sur, pero él sale del este, porque forma un ángulo con la horizontal. Igual si tengo un vector que va hacia acá, él va hacia el sur, pero sale del oeste, porque el ángulo que forma es o 1, o 2, o 3. Y si tengo un vector por acá, él va hacia el norte, pero saliendo del oeste, porque siempre forma un ángulo con la horizontal. Ese es su sentido. Allá sí él siente. ¿Y sobre qué punto se aplica? Bueno, si lo vemos desde este punto de vista, este vector se aplica aquí, este vector se aplica aquí, desde ahí. Ahí está el punto en el que ese vector está aplicando lo que sea, ya sea fuerza, ya sea cualquier cosa que sea vectorial o cualquier cantidad que sea vectorial que hayamos visto a lo largo de todos estos años. Entonces, señores, desde el punto de vista de la mecánica, esto es un vector. Así que saludos y nos vemos en el próximo video, si así Dios nos lo permite. Hasta la próxima. Saludos.